Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarme en este espacio que tengo. Buenos días. En este espacio que tengo preliminar al concierto de esta mañana con el Cuarteto Latinoamericano. Mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez. Para mí es siempre un placer tener una oportunidad antes de algunos de los conciertos de esta sala de compartir con el público y de poder también explorar algunas discusiones importantes alrededor de la historia de la música, la historia de los compositores y puntualmente del repertorio que se haya seleccionado para el evento en particular. Entonces, en esta ocasión tenemos un programa de concierto que cuenta con 3 compositores de América Latina y va a ser muy interesante escuchar en cada uno de ellos los contrastes de nuestra propia historia, ¿no? De la historia de nuestro continente, de las distintas referencias de músicas nacionales que son evidentes en las obras también contemporáneas de la música de cámara académica y cómo todo ese sincretismo entre el folclore, lo local, lo global y lo académico se van dando lugar en estos distintos repertorios que fueron seleccionados. Yo voy a irles mostrando cada uno de los compositores que fueron elegidos para conformar este programa por parte del Cuarteto Latinoamericano y hablaremos brevemente de algunas de sus características más importantes. Como sé que generalmente en estos espacios a veces tenemos personas que vienen del ámbito de la música, otros que no necesariamente son músicos, pero están muy interesados en conocer más sobre este campo, entonces comienzo con un concepto preliminar básico que es el de el cuarteto de cuerdas como formato y es justamente la imagen que estamos viendo ahí en esta primera diapositiva, una conformación de 4 instrumentos que son el violonchelo, la viola y 2 violines, siendo este el formato más convencionalmente utilizado desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad, cuando se trata de hablar de cuarteto de cuerdas puntualmente. Ahora, esto no significa que exclusivamente esta sea la única combinación que se pueda abordar cuando se trata de cuartetos. Por supuesto, si uno piensa en la historia de la música de cámara desde tiempo atrás, hubo por supuesto distintos procesos de experimentación con varios recursos tímbricos que no necesariamente fueran los de estos instrumentos aquí relacionados, sino también los de otros que fueron propios en su momento histórico, ¿no? Es decir, instrumentos como el cello, la viola, los violines también están emparentados con otros instrumentos musicales de cuerda frotada que también existieron, por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII y que tal vez no sean tan utilizados hoy en día, pero que en ese punto de la historia eran comunes también, ¿no? Por ejemplo, distintas variantes de lo que en su momento se reconocía como la familia de las violas da gamba. No sé si todos hemos escuchado ese término, pero la viola da gamba, o lo que traduciría literalmente como viola que se apoya sobre las piernas, tenía distintas variantes, no solamente lo que hoy en día en este formato reconocemos como el papel que cumple un violonchelo, sino también otros instrumentos con variación en números de cuerdas, con variación por supuesto en sus propiedades tímbricas. El cello sería uno de tantos derivados, por ejemplo, de esa familia en particular. Otras se llamaban violas da braccio, por ejemplo, que también literalmente eso lo traduciríamos como la viola que se apoya en el brazo, por tener otra magnitud, otra disposición, por decirlo así. Entonces, instrumentos como las violas y violines que vemos acá serían también derivados de esa constitución de lo que en su momento tenía una variedad muchísimo más amplia, también con distintos tipos de instrumentos, distintos números de cuerdas, distintas propiedades tímbricas, etc. ¿Por qué comienzo por contarles esto? Porque hablar de cuarteto de cuerdas de una forma más generalizada y ya bajo el precepto clásico de que cuando escuchamos la expresión cuarteto de cuerdas pensamos exclusivamente en esto que vemos acá, es algo que tal vez se ha consolidado por tratarse de una tradición que desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días ha dado tal vez prioridad o ha tenido tal vez un repertorio mucho más prolífico en esta conformación específica. ¿Por qué menciono tanto ese siglo en particular y sobre todo su segunda mitad del siglo XVIII? Porque se trata tal vez de la generación que empezó a estandarizar muchos de estos formatos cuando se trataba de trabajar música académica, lo que generalmente llamamos música clásica. Y es en esa generación en la cual compositores como por ejemplo Haydn, Mozart y posteriormente Beethoven trabajaron distintas facetas de estos formatos para poder crear música
cada vez más consolidada a nivel tímbrico con respecto a la combinación de estos instrumentos. ¿A qué me refiero con consolidar? A que si nosotros pensamos, por ejemplo, en generaciones previas a Haydn, Mozart y Beethoven, encontrábamos en el pasado, por ejemplo en el contexto del barroco, a muchos otros compositores que no necesariamente pensaban en la necesidad de que tímbricamente los 4 instrumentos involucrados estuvieran compenetrados bajo una textura tan compacta, tan genuina, por decirlo así. Entonces, si por ejemplo en el barroco utilizábamos tan solo 2 violines, pero en lugar de una viola y un violonchelo acompañábamos con un teclado del momento, como por ejemplo un clavecín, el clavecín, ya al no ser una cuerda frotada, generaba un contraste tímbrico bastante fuerte con respecto a esos 2 violines, pero eso de todas maneras en barroco era muy común, es lo que se llamaba en su momento sonata a trío, ¿sí? Siendo las 3 partes de ese trío, ese teclado y los 2 violines. Pero cuando en la segunda mitad del 18 sí vemos que cada vez se vuelve más recurrente esto en lugar del otro formato que acabo de mencionar, es porque estamos pensando que al ser 4 instrumentos que se frotan con arco, y que no establecen tal vez entre sí ese contraste tan evidente con respecto a un instrumento de teclado como el clavecín que mencionaba, entonces el producto final del sonido de estos 4 instrumentistas termina siendo lo suficientemente homogéneo, lo suficientemente compacto. Y eso es algo bastante interesante porque se vuelve una fascinación de los compositores del clasicismo, aquellos que mencionaba, Haydn, Mozart, Beethoven. Entonces, ya habiendo consolidado ese principio que dentro de la historia de la música se conoce como el principio de la homofonía genuina, es decir, que los timbres han logrado su punto de equilibrio, empezamos a encontrar que cada vez más, desde esa segunda mitad del 18 en adelante, hay más y más número de obras de cámara pensadas para este formato en particular. En otras palabras, el cuarteto de cuerdas se convertirá desde entonces en uno de los formatos de música de cámara más utilizados por compositores en la escritura académica de la historia de la música occidental, tanto en Europa como en América y en distintos lugares del mundo. Eso nos lleva a otro concepto de base que ya lo he mencionado varias veces, que es música de cámara, ¿cierto? Entonces, por una parte está cuarteto de cuerdas como uno de los ejemplos y por otra ya el término más amplio que es música de cámara. ¿Qué es lo que sucede con la música de cámara? Si pensamos en cámara como un término que hace referencia a la pequeña sala o al espacio en el cual se ejecuta esta música, entonces podemos pensar en un lenguaje musical en el cual los distintos músicos involucrados son capaces de establecer un diálogo o una comunicación entre sí sin necesidad de llegar a las pretensiones monumentales de la gran orquesta, ¿sí? Es decir, desde formatos pequeños como por ejemplo un dueto para violín y piano, hasta formatos más completos como el que estamos mencionando o podemos seguir incrementando el número de instrumentos. Lo importante al hablar del concepto de música de cámara es justamente hablar de ese diálogo o esa capacidad de comunicación de un instrumento con los demás. Y es justamente, yo creo, uno de los referentes de base que uno debe tener en cuenta a la hora de apreciar un concierto de este tipo. Es decir, cuando escuchemos dentro de pocos minutos al Cuarteto Latinoamericano, la invitación que yo extiendo es justamente a reconocer en ellos esa versatilidad tan interesante de comunicación que hay entre ellos, ¿sí? Independientemente de que una partitura ya esté preestablecida, que ya lo que hace cada instrumento esté predeterminado en ese papel, hay por supuesto un componente de espontaneidad de ese diálogo que se establece en escena, ¿no? Que se establece por supuesto a lo largo de todos los momentos de ensayo y que llega a consolidarse ya cuando se confronta el ensamble ante el público. Entonces eso va a ser algo bastante interesante. Bueno, con esa introducción parto entonces de estos 2 conceptos, que es cuarteto de cuerdas dentro del marco clásico, que es música de cámara. Ahora quiero ejemplificar un poco a partir de lo que este ensamble seleccionó específicamente para este programa. Quería poner, antes de hablar específicamente de los compositores latinoamericanos que están aquí citados, un pequeño fragmento de uno de los cuartetos de Beethoven como para ilustrar a nivel sonoro a qué nos referíamos con ese sincretismo o esa homofonía genuina entre los timbres de los 4 instrumentos involucrados. Es decir, prestemos atención a la búsqueda de ese sonido compacto en un ensamble integrado por 4 artistas, a partir de este primer cuarteto de Beethoven.
Cuando uno escucha, por ejemplo, este tipo de música, uno reconoce precisamente los llamados y respuestas que hay entre los instrumentos. Y es a eso a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de comunicación o cuando hablamos de diálogo. Por mucho tiempo, en la historia de la música occidental, hasta el siglo XVIII, se había pensado tal vez que cuando se trataba de repertorio vocal, cuando teníamos letra, cuando teníamos cantantes, había un poder comunicativo superior. Al menos ese había sido un estereotipo de cómo funcionaban aparentemente las categorizaciones de música vocal versus música instrumental. Pero en el 18, cuando se consolida con tanta fuerza esta idea de que la comunicación instrumental también tiene una validez tan imponente en sí misma, se empieza a discutir ya esa idea de que lo vocal tenía una jerarquía más elevada, ¿no? Es decir, que lo instrumental también es capaz de comunicar ideas y discursos y narrativas independientemente de la letra, independientemente de que tengamos o no una parte vocal en la composición. Y Beethoven fue uno de esos compositores que se encargaron precisamente de reforzar en su discurso el poder narrativo que tenía la música instrumental. Entonces, hablar de lo instrumental también como poesía misma dentro de la música es también una de esas posturas innovadoras dentro del marco de la historia de la música clásica, ¿no? Y puntualmente ese siglo XVIII fue determinante en ese sentido. Ahora bien, las obras que fueron seleccionadas para el concierto de hoy no son del XVIII, son del siglo XX o incluso del siglo XXI, y dentro de estas obras lo que nosotros vemos es tal vez ese legado que se nutre de todos estos antecedentes y que dentro de la historia de la música de América Latina se ha consolidado ya en el marco de la contemporaneidad. Entonces, el concierto comienza con obras musicales de la chilena Violeta Parra. Y es muy interesante lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? Nosotros vemos que cronológicamente estuvimos recientemente conmemorando el centenario del natalicio de Violeta Parra. Entonces ha sido por supuesto una de las figuras muy representativas dentro de la historia de la música chilena y latinoamericana, y que nos ha llevado también a importantes reflexiones en torno al valor del folclore, al valor de la recuperación de músicas populares, pero también el valor de la innovación alrededor de esas músicas populares. Y es porque así como Violeta Parra llegó a ser muy reconocida por su acercamiento a lo tradicional, también ella llegó a tener una postura lo suficientemente progresista e incluso me atrevo a decir atrevida dentro de lo que hacía como artista, dentro de lo que hacía como intérprete. Y justamente lo que vamos a escuchar para iniciar este concierto de hoy con el Cuarteto Latinoamericano tiene que ver con ese sincretismo entre su interés por lo tradicional, pero también su empuje hacia aquello que es nuevo, aquello que tiene que ver con nuevas sonoridades y demás. Me explico. Cuando se trata, por ejemplo, de músicas tradicionales de Chile, uno de los géneros que generalmente aparecen encabezando las listas es el de la cueca chilena. No necesariamente un género exclusivo de Chile, también están las cuecas bolivianas, en distintas partes de la región andina sudamericana nosotros podemos encontrar variantes de esta música, pero la cueca chilena sí que tiene una representación que se considera muy importante dentro del imaginario de una identidad nacional, así como los colombianos tenemos ese imaginario en nuestra historia alrededor del bambuco, del pasillo, de la cumbia, de tantos aires que representan también a nuestro territorio. Aquí estamos viendo una imagen de Mauricio Rugendas del año 1843. Nosotros encontramos en la historia de la música chilena registros, por ejemplo, en fuentes pictóricas como esta, desde finales del siglo XVIII en adelante también. Entonces es interesante si establecemos eso como un paralelismo frente a lo que estábamos comentando en la introducción de la historia de la música europea, que mientras escuchábamos en Europa las obras de Haydn, Mozart, Beethoven, se está consolidando también un imaginario de cuál es la música de distintos territorios de América Latina acá, ¿no? Entonces desde finales del XVIII, luego por supuesto en el XIX con estos recursos que ya tienen que ver con pronunciamientos de independencia en los países latinoamericanos. Entonces claro, alrededor de las independencias también hay una discusión muy fuerte de cuál es la música que define este territorio con respecto al territorio de un país vecino, ¿no? Cuál es nuestro acento, cuál es nuestra gastronomía, cuáles son nuestras danzas típicas, etc. Entonces una cueca
por tradición representada en la pintura, representada en partituras, en fuentes de tradición oral, etcétera, será un emblema muy importante de la identidad musical chilena. Voy a poner un fragmento de una cueca emblemática, La Rosa con el Clavel, interpretada por los Guasos Quincheros, para que tengamos una noción estética y auditiva que nos sirva como punto de partida para entender lo que sucederá con la primera parte del concierto de hoy. Entonces escuchemos ese fragmento para iniciar. La rosa con el clavel hicieron un juramento y pusieron de testigo a un jazmín y un pensamiento. ¡Eso es, compadre! Esa construcción, por ejemplo, de arrancar con una copla, cuyo segundo y cuarto verso tienen rimas consonantes, es algo muy característico de la cueca chilena, y que luego esa misma copla sea recapitulada ya mediante el canto, como está sucediendo ahí. Mi vida hicieron un juramento. Mi vida hicieron un juramento. Mi vida y pusieron de testigo. Mi vida a un jazmín y un pensamiento. Ahora, lo interesante es que si lo relacionamos con lo que vamos a escuchar en el concierto de hoy, no es precisamente cueca lo que aparece en la primera parte del concierto, sino más bien anticueca. Ese fue el término con el que Violeta Parra designó algunas de sus composiciones. Y voy a citar a uno de los integrantes precisamente del cuarteto latinoamericano, uno de esos violinistas, que es Saúl Vitrán, citado a su vez por Jaime Ramírez, que es la persona que escribió las notas al programa, que ustedes van a encontrar también antes del concierto en el folleto, y con las cuales podrán complementar un poco esta información. Pero ahí también van a encontrar esta misma cita, en la cual es el mismo Saúl Vitrán quien nos hace una anotación alrededor del concepto de anticueca. Entonces, entre otras piezas, aparecen 5 anticuecas. Se está hablando puntualmente de que aparecen en un disco que fue publicado en el año 1999 con obras de Violeta Parra, ¿no? Entonces, entre otras piezas, aparecen 5 anticuecas, piezas para guitarra que, si bien conservan el perfil rítmico de la cueca tradicional chilena, incursionan en terrenos atonales y experimentales. Aquí lo de la anotación entre ese sincretismo entre lo tradicional y la búsqueda de innovación. La palabra anticueca es posiblemente un guiño a los antipoemas escritos por su hermano, el poeta Nicanor Parra, en 1954. Estos poemas, de forma similar, se acercan al folclore chileno en el uso de un lenguaje directo y coloquial, pero al mismo tiempo evocan ambientes surrealistas y abstractos claramente inspirados por el surrealismo francés. Entonces estamos hablando de composiciones de mediados del siglo XX, que luego fueron ya publicadas en el álbum que les comentaba de composiciones para guitarra de Violeta Parra en 1999. Y en ellas, como aquí se expone, se puede notar esa búsqueda de un lenguaje híbrido en Violeta Parra, que parte sí de una referencia local de la historia de la música chilena, pero que se va transformando también con estos referentes complementarios, innovadores. Entonces pongamos la segunda anticueca, que es con la cual vamos a comenzar el concierto en esa versión del disco del 99 de Violeta Parra. Entonces, al escuchar esto, uno se da cuenta que sí es reconocible un patrón rítmico que tiene que ver con la música tradicional chilena, como la cueca que estábamos escuchando justo antes,
pero por supuesto se está explorando a partir de otras herramientas de construcción y de interpretación que se nutren mucho de las músicas contemporáneas para Violeta Parra en el siglo XX, ¿no? Todo lo que se está escuchando también en el medio, nuevas sonoridades en las cuales tal vez lo armónico es mucho más atrevido que en otras músicas tradicionales, ¿no? Entonces, tomar esos elementos también de la música académica, como ahí se menciona, lo atonal, lo experimental, para construir un lenguaje híbrido, es precisamente ese proceso de experimentación que confronta Violeta Parra en su momento. Por supuesto, estamos hablando aquí de una versión para guitarra. Y en el programa del Cuarteto Latinoamericano esta mañana ustedes van a encontrar tanto esta anticueca número 2 como la anticueca número 5, pero entonces se trata de adaptaciones o arreglos que se hicieron para el formato de cuarteto de cuerdas que veíamos en la primera diapositiva, es decir, para el violonchelo, la viola y los dos violines. En el caso de la anticueca número 2 tenemos un arreglo hecho por Javier Montiel, uno de los integrantes del cuarteto, y en la anticueca número 5 un arreglo por Guillermo Rifo. Entonces son las dos referencias que vamos a encontrar ahí. Bien. El segundo compositor que encontramos en el programa de hoy es Leo Brouwer de Cuba, un compositor activo, nacido en el año 1939. Y lo interesante en cuanto a hilo conductor, porque siempre me gusta señalar tal vez cuál habrá sido el criterio de los músicos que van a interpretar el programa para seleccionar el orden de las obras, cómo se conectan entre sí, es precisamente que la guitarra se convierte tal vez en ese hilo conductor, ¿no? Es decir, en la guitarra fue precisamente el instrumento en el cual se interpretaron y se grabaron esas anticuecas de Violeta Parra, que hoy escuchamos en formato de cuarteto de cuerdas. Y es también la guitarra el instrumento que tal vez más se ha reconocido dentro de la trayectoria de Leo Brouwer de Cuba. Pero eso no significa que él haya escrito música exclusivamente para guitarra, escribe música también para otros formatos, entre esos formatos está el cuarteto de cuerdas, es decir, al llegar el momento de Leo Brouwer en este concierto no vamos a estar escuchando una adaptación, sino lo que originalmente Brouwer escribió para cello, viola y dos violines con su tercer cuarteto de cuerdas. Entonces quiero mostrarles un fragmento de un video con una entrevista que le hacen el mismo Leo Brouwer para que conozcamos un poco más esa faceta, digamos, personal del compositor. Y enseguida hablamos un poco más específicamente del cuarteto de cuerdas que vamos a escuchar. Entonces veamos acá el fragmento del video. Yo creo que su descubrimiento de la música y cómo se dedica a la música es un acto de pasión. Desde que tenía 5 años me metía debajo del piano y pegaba el oído a la caja resonante. Y era una especie de música electrónica que ahora recordándolo viene siendo algo así como un Stockhausen. La pasión por la música, que es indiscutiblemente tu razón en la pregunta, se genera después de los 11 años, cuando ya me quedo huérfano, y oigo la guitarra y me dan la guitarra. Y ahí me enseñan a poner los dedos en 2 posiciones y ahí empecé a tocar un tanguillo. Lo cual nos lleva al flamenco. Claro, me lleva al flamenco y a amarlo desde niño. Años después, cuando está en Córdoba dirigiendo la orquesta y tiene mucho trato musical con Andalucía, bueno, usted llega a orquestar a Vicente Amigo, ¿no? ¿Ese divorcio entre la música clásica y el flamenco es un falso divorcio? Absolutamente, no tiene nada que ver. El flamenco ha sufrido un poco de popularización, pero no de depreciación. No está depreciado. En cambio, las formas bailables de la América Latina han llegado a ser lo más banal, repetitivo y engañoso de los repertorios, lamentablemente. ¿Ahora sigue creyendo que la música debe tener una misión política o ha dejado de creerlo? No la tiene. Pensé que se podía ayudar y no protesté y la ayudamos. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando.
Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. El director de orquesta no crea usted que es un hombre culto, es un hombre especializado. No culto. No es culto. No sabe nada de Baudelaire o de Rimbaud o de Ortega y Gasset o de Lorca, o si acaso tiene que dirigir algo con textos de Lorca y dice, ¿quién será este? ¡Pum! Sí. Si acaso. En cierto modo, el divorcio entre el público... Quería utilizar ese fragmento de la entrevista para ilustrar un poco la fase personal de un compositor, ¿no? Que siempre es interesante también conocer cuáles son esas nociones filosóficas, políticas, cómo un compositor se acerca también a su propia obra a través de la percepción interna que tiene de su alrededor, ¿no? Y de lo que pasa en general con su entorno. Y Leo Brouwer es uno de esos compositores que se suma precisamente a una postura tal vez bastante crítica, como ustedes lo pudieron notar ahí, alrededor de ciertos fenómenos tanto artísticos como sociales y políticos de la historia latinoamericana, y que precisamente a raíz de esa postura crítica quiere que con su música se puedan romper ciertos esquemas, ¿no? Entonces hay música de Leo Brouwer que tiene también ciertos recursos de, podríamos decir, ambición estética que pueda empujar el repertorio que se hace desde América Latina a otros niveles, ¿no? Entonces es alguien bastante interesante que se suma, por supuesto, al papel tan importante que han tenido tantas otras figuras de América Latina como Ginastera, como Héctor Villalobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, muchos compositores que en el marco de las últimas generaciones, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, se han puesto en esa labor férrea de transformar lo que se hace en América Latina también para que responda a las necesidades del mismo continente, ¿no? Que no se convierta en música que termina siendo una réplica de los modelos eurocentristas que en su momento fueron la base de construcción de nuestra música académica, sino que también se pueda construir un discurso nuevo desde acá, desde esta parte del mundo. Entonces, dentro de esas obras innovadoras, escritas originalmente para cuarteto de cuerdas, tenemos en el cuarteto número 3, escrito en la década de los 90, que cuenta además con 4 movimientos bajo los títulos que ustedes ven ahí. Voz ritual para las vísperas del Año Nuevo, ya vamos a escuchar un fragmento de ese primero, Por el cuerpo del viento, Danza imposible y Cambió el ritmo de la noche. Entonces, algo importante que quisiera aprovechar para señalar acá es que cuando uno encuentra este tipo de títulos en las obras musicales o en los mismos movimientos, eso también nos da un referente de narrativa o de descripción que predispone tanto al intérprete como al público que, conociendo los títulos, va a escuchar la obra. Eso por tradición se ha llamado música programática, ¿no? Aquella que tiene ese elemento narrativo o descriptivo, y es algo bastante interesante porque en la introducción estábamos hablando de cómo, por ejemplo, en la generación de Beethoven se empezaba a reforzar ese argumento de que la música instrumental por sí misma tenía una voz discursiva. Y por supuesto eso no ha dejado de suceder en la historia de la música hasta la actualidad. Es precisamente eso lo que vemos con los títulos de los distintos movimientos de este cuarteto número 3 de Brouwer. Aquí escuchemos un fragmento de ese primer movimiento del cuarteto 3. Esta es la voz ritual para las vísperas de Año Nuevo.
Entonces, con estos recursos sonoros que escuchamos desde este primer movimiento, tenemos un muy buen ejemplo de lo que estábamos mencionando hace un instante, del empuje también de estos compositores hacia la innovación, hacia la búsqueda también de contrastes tímbricos que puedan jugar con los beneficios de nuestra contemporaneidad también, ¿no? Por supuesto, si uno compara un ejemplo de un par de siglos atrás, como lo que escuchábamos con el cuarteto de Beethoven, frente a lo que pasa con los recursos para cuartetos de cuerdas de nuestros días, hay una historia bastante extensa de exploración, de experimentación, de corrientes estéticas, corrientes artísticas que por supuesto nos han llevado a distintos tipos de sonoridades. Va a ser muy interesante escuchar los contrastes incluso dentro de los mismos latinoamericanos, ¿no? Es decir, el lenguaje de Violeta Parra será muy contrastante con este lenguaje de Leo Brouwer y por supuesto el lenguaje de Leo Brouwer será también contrastante con lo que escuchemos ya al final del concierto con el último compositor que tenemos en el programa, el venezolano Paul Deussen, de ancestros, sus padres, bueno, procedentes de Estados Unidos y de Francia, pero él nacido en Venezuela, también es un muy buen ejemplo del sincretismo que se da entre distintas culturas y sobre todo de los procesos de hibridación entre recursos de composición que fueron tal vez nutridos por las bases de formación de Occidente, de Europa Occidental, pero también las referencias de músicas locales de América Latina, que es tal vez ese es como el otro de los hilos conductores de este programa, ¿no? Que encontramos esa unión entre estos dos continentes, la escuela europea y los referentes latinoamericanos. La obra que vamos a escuchar hoy de Paul Deussen es además el estreno mundial de ese cuarteto de cuerdas que se llama Diásporas. Y aquí cito al mismo compositor, van a encontrar de hecho la referencia completa de todo lo que él propuso o todo lo que él explicó alrededor de esta obra en las notas al programa que escribió Jaime Ramírez y en las cuales también cita el texto completo de Paul Deussen. Este es tan solo un fragmento en el cual quiero enfatizar digamos que la relevancia del título mismo, Diáspora, ¿no? Entonces, después de la pequeña danza del minuto, que es el título del primer movimiento, que abre el telón, cada movimiento presenta su mezcla particular de elementos étnicos o estilísticos, por no decir mezcla de idiomas musicales y registros culturales. Hay a la vez diversidad de raíces etnomusicológicas, la música klezmer o el canto de monjes tibetanos, el canto chamánico orinoquense o el funk, e hibridación de géneros, es decir, música popular del mundo con música occidental de tradición escrita. Hay algo muy interesante alrededor de esto y tal vez algo que justifica el por qué es justamente esta obra la que cierra el programa, y es el hecho de pensar en el concepto de la diáspora como la base también del intercambio cultural en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, entendiendo diáspora como un fenómeno migratorio que por distintas razones conduce a un pueblo a desplazarse a otro, y con ese desplazamiento lleva su cultura, pero también absorbe elementos de la cultura local que visita, o los apropia también como suyos, ¿no? Esa asimilación, esa territorialización ha sido la base de construcción de muchas culturas musicales en el mundo. Por ejemplo, cuando aquí nos habla de una referencia a la música klezmer, nos está haciendo alusión a una de las tradiciones muy importantes de la historia de la música judía, ¿no? Y seguramente ustedes lo van a escuchar en el segundo movimiento que se titula Kletzlama. Van a escuchar esas referencias, por ejemplo, de la música tradicional de una boda judía, pero llevadas, por supuesto, al lenguaje híbrido que nos presenta Paul Deussen con este cuarteto de cuerdas que hoy escuchamos por primera vez. También lo que se menciona aquí del canto de los monjes tibetanos, otras tradiciones espirituales del mundo, que también tienen que ver con procesos en los cuales hemos sido testigos de un ir y venir de fenómenos culturales, de fenómenos migratorios. Lo que pasa alrededor de la reflexión que hace Paul Deussen es también muy interesante en torno a nuestra realidad de diásporas actuales, siendo la venezolana una de ellas, por supuesto, que también toca muy de cerca la realidad de países como el nuestro y de otros países vecinos en América Latina, y cómo eso también da cuenta de una historia que de una u otra manera nunca va a ser ajena a la música que se construye alrededor de ella. Es decir, si todos somos el resultado de diásporas, si todos estamos expuestos constantemente a ese intercambio cultural,
Y si nuestra manera de comunicarnos desde el idioma mismo que hablamos delata esos sincretismos, ¿cómo no habría de hacerlo la música también? Entonces es una reflexión muy bonita que hace Paul Desen alrededor de esta obra y pues que realmente es un privilegio que hoy tengamos la oportunidad de escucharla por primera vez. Entonces la obra tiene estos distintos movimientos: la danza del minuto, que se menciona ahí en la cita, Klezlama, donde escucharemos la referencia de música klezmer. Hay dos movimientos que hacen alusiones al compositor francés de finales del XIX, principios del siglo XX, Éric Satie, que son títulos alusivos a sus obras, ¿no? Nocien, tonada, y la Gymnosophie. Y finalmente las tanganadanzas, que sería ya el cierre no solamente de esta obra, sino también de nuestro concierto completo. En conclusión, lo que escuchamos hoy es una buena demostración de lo que desde América Latina se ha abordado alrededor de un formato tan importante en la historia de la música académica de cámara como lo es el cuarteto de cuerdas. Tenemos entonces el privilegio de escuchar el cuarteto latinoamericano integrado por Saúl Vitrán y Aarón Vitrán en los violines, Javier Montiel en la viola, quien además hizo el arreglo que mencionábamos de una de las anticuecas de Violeta Parra, y Álvaro Vitrán en el violonchelo. El cuarteto latinoamericano ha estado en diferentes ocasiones, tanto en esta sala como en otros lugares de nuestra ciudad y del país. Siempre que escuchamos un concierto del cuarteto latinoamericano, tal vez desde el público se siente una motivación enorme por reconocer el valor de compositores de nuestro continente que han llegado a tener circulación y difusión gracias a la labor de este cuarteto, y que además se une por supuesto a la labor de otros ensambles muy importantes de nuestro continente y de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos también al cuarteto Cuarte, que ha establecido colaboraciones muy importantes con ensambles como el Cuarteto Latinoamericano, y que sabemos que vienen planes muy interesantes de colaboración internacional e interinstitucional entre estos ensambles, lo cual es por supuesto un motivo de entusiasmo enorme desde lo que se hace también aquí en Colombia. Básicamente ese era el contexto que quería compartirles. Les agradezco mucho por su atención. Ahora tenemos unos minutos más si alguien quisiera quedarse para formular alguna pregunta o si ya queremos alistarnos para el concierto que empieza a las 11 en punto. Muchísimas gracias por asistir.